Hola, hola comunidad de ADN Aprendiendo de Nuevo. Hoy arrancamos una segunda temporada con mucha expectativa, con mucha emoción de mi parte, excelentes invitados que tenemos, vamos a aprender, pero también vamos a conocer experiencias importantes. Tengo una persona que admiro, que la he venido conociendo y buscando, investigándolo un poco más, la vamos a ver adelante, pero quiero decirte un poquito quién es. Padre, esposo, docente, activista, investigador, ha trabajado en el ámbito educativo, social y ambiental en, mira, pon atención, España, Ecuador, Salvador, Senegal, Bolivia, Filipinas, Panamá. Es un especialista en procesos de transformación, modelos disruptivos, pedagogías alternativas, justicia social y ambiental. Quiero darles a conocer a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos a Sergio. Sergio Carneros, un gustazo. Muchas gracias. Para mí es un honor, un privilegio, lo decía antes de entrar acá, que realmente lo que estás haciendo está causando un impacto importante en este país, en Ecuador. Quisiera indicarles que él tiene un premio a la excelencia y la innovación educativa en el 2011. Bueno, vas a conocer más de ti en este espacio de ADN, de Aprendiendo de Nuevo. Y pues bueno, bienvenido. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Es un gusto poder compartir y poder charlar, así que muchas gracias por invitarme. Este espacio es muy relajado. Normalmente los espacios educativos son como bases muy formales, no sé, como que causa cierta resistencia en los chicos. Pero este espacio lo hemos creado para hacerlo muy informal, poder conversar, poder aprender de nuevo. Esa es la palabra ADN. No sé si te causó llamó la atención. Sí. Está ADN, muy bien ¿no? formada. O sea, aparte de ADN que buscamos que todo es genético, ¿no? El aprendizaje termina siendo parte transformando nuestros genes. Pero Sergio le preguntaba a un joven, porque básicamente eres millennial, eres parte de nuestra generación, eres un millennial, padre, esposo y todo lo que mencionábamos previo, ¿qué te llamó la atención de la educación? ¿Cuándo inició llamó la atención en que la educación era un eje transformador? O sea, esa pregunta es súper interesante y no me la suelen hacer, ¿no? Pero en realidad la gente piensa que uno es vocacional, que la educación, pero no, tampoco tiene que ser así, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca pensé que me iba a dedicar a la educación. En realidad fue como suerte, azares de la vida, poder entrar en la carrera de educación. Mi sueño no era la educación, para mí era un trámite para conseguir otro puesto de trabajo que se necesitaba tener una carrera. Entonces yo dije, hagamos una carrera universitaria, esta está bien, bueno, probemos. Lo que pasó allí es que di con un profesor, con Gonzalo Romero, con otros profesores que me encantaron, me llenaron el alma porque me mostraron que otra educación era posible. Y al visitar otra escuela y enseñarme que había otro tipo de educación, que era muy diferente a lo que yo había sentido como educación, y que la educación tenía un rol en la transformación social, algo que a mí siempre me había llamado la atención de corazón, ¿no? Pues entonces conecté con ella y eso fue un cambio en mi vida y a partir de ahí ya quedé enganchadísimo. Con la educación. Y estamos hablando de un Sergio de 20 años, 18, 20 años. Total, ese era un Sergio de 19 años, sí. Que estaba iniciando su formación profesional. Ajá, total. La trayectoria, bueno, se puede resumir como... Bueno, resumirla en 30, 40 minutos que tenemos, pero has pasado por varios países. ¿Cómo comenzó esta experiencia, este bagaje? Sí, mira, yo tuve una oportunidad muy importante y que yo creo que todo el mundo que pueda debe hacerla, que es el viajar, ¿no? Porque la universidad se me brindó una oportunidad, la Universidad de Alcalá de Henares en ese momento, en ir a hacer un programa de cooperación a El Salvador. Y entonces ahí empezó mi visión de mundo, ¿no? Ya no tu visión de pueblo, de lugar, ¿no? Sino la visión del mundo. Y empecé a engancharme con trabajar en diferentes países, con la cooperación al desarrollo. Y claro, aprendí muchísimo de lo que no se debe hacer, fracasé, reaprendí. Y eso me fue enganchando mucho a los proyectos. Entonces yo llevaba una vida, por un lado, una vida académica, es decir, de seguir estudiando, de otro máster, de tal doctorado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una vida de docente, porque siempre quise o pensé que para hacer proyectos de educación o para dar clase en la universidad, como siempre me habían permitido hacer, ¿cómo iba a serlo si nunca había sido profesor en una escuela? Entonces yo me obligué a hacer una posición de funcionario, a probar y a estar en el día a día en colegios públicos. Y así aprender lo que es la vida de un colegio, ¿no? Eso pasó en El Salvador ya. Eso pasó en España, estuve trabajando, pero yo llevaba siempre paralelo la parte académica, la parte de profesor y la parte de cooperación al desarrollo, viajando a países y coordinando proyectos en mis vacaciones, en mi tiempo libre. Entonces esos fueron como 3 ámbitos que yo siempre fui complementando. Esa experiencia internacional comenzó ya a los 19, 20 años prácticamente. Exacto, a los 20 años fui a El Salvador por primera vez y de allí año a año, cada año fui a un país o repetí de país, desde ahí hasta ahora.
en aquel momento, voy a tomar El Salvador porque El Salvador tiene un contexto hoy quizás distinto, parecido al Ecuador que vivimos hoy en el tema de violencia, en la educación. ¿Cómo viste ese problema en ese momento allá? Bueno, pues es un... Mira, se me pone un poco como la carne de gallina, me da escalofrío, porque en realidad es una de las cosas más terribles que yo siento que está pasando ahora en Ecuador, y es que conecto con mi experiencia en El Salvador. Cuando yo estaba en El Salvador, se vivía con miedo el salir en la noche, se vivía con miedo dónde sentarte en un restaurante de cara a la puerta para ver qué ocurría, cómo hacerlo, porque claro, teníamos una media en El Salvador de 18 muertos diarios, 12 muertos diarios, o sea, estaba en los países más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces se vivía, nunca me pasó nada, nunca nos pasó nada, ningún compañero y compañera, pero bueno, sí se respiraba la violencia, o sea, la violencia era titular de todos los periódicos, de todos los Twitter, y cuando la violencia es una violencia que tiene el protagonismo del país, se empiezan a ir los sueños, empieza la gente a irse del país, empieza a pensar en otras cosas, porque la violencia, lo peor de todo, es el protagonismo y la paralización sobre todo. Una vez que hay violencia, ya nadie quiere pensar ni en salud, ni en educación, ni nada, en la violencia. La prioridad. Exacto. Y eso ahora que está ocurriendo un poco en Ecuador, lo conecto y me da mucha tristeza, ¿no? Pero tú tomas en cuenta ese eje transformador de la educación. Tú hablaste de un término también como cuando comenzábamos previo, justicia social. ¿Tú te consideras, háblame de ese término, justicia social? Mira, yo estuve transformando escuelas, yo pensaba que la educación era transformadora, ¿no? Y que la educación podía transformar. Pero ¿transformar para qué? Exacto. ¿Para qué queremos cambiar el mundo? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué? ¿Innovar para qué? Yo siempre digo, ¿innovar para qué? ¿Para qué hacemos tantos cambios? No, ahora metamos tablets, ahora metamos computadoras, ahora metamos metodología tal. ¿Para qué? Entonces yo tuve la suerte de en este para qué y de buscar investigar, dar con la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene toda una línea de investigación de cambio educativo hacia la justicia social, y a partir de eso yo empecé a desarrollar mi tesis doctoral en justicia social y ambiental. Entonces, claro, fue una reflexión muy profunda sobre cambio, ¿para qué? Para conseguir un mundo más justo. Entonces, una vez que ya teorizas sobre ese tema, ya no es como algo de, ay, sí, justo, bueno, sino ¿qué es justicia? Empiezas a entender que la educación y los cambios tienen que ir dirigidos a generar esa justicia y a mejorar el mundo. Y hablando de esa justicia, yo veo mucho Latinoamérica. Hoy el mundo está como que, el mundo en general, veo que hay problemáticas por todos lados, pero Latinoamérica tiene un tema, Latinoamérica y África, creo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la justicia social y va muy ligado al tema educativo. Sí. Bueno, ahí en realidad tendríamos que empezar hablando de una justicia histórica. De estos países han sido parte, ¿no?, de un recorrido histórico muy duro, de explotación, de colonialismo, de imperialismo cultural, o sea, esa parte está, y al final esa parte ha causado que la línea de desarrollo no sea igual y el papel de estos países no sea el mismo, ¿no? Entonces, obviamente, habría que hacer una reflexión previa sobre esa, que es muy profunda, pero a partir de ahí encontramos mucha desigualdad en estos países, mucha desigualdad, muchos recursos, pero a la vez mucha pobreza, ¿no? Entonces, claro, sí es una reflexión muy profunda sobre el desarrollo, qué es el desarrollo, cómo desarrollarnos y bueno, cómo gestionar los recursos para que haya una justicia en estos países. Interesantísimo, porque eres español y hablando del tema de términos colonialismo, imperialismo, sería como que un poco complicado para un español hablar. Bueno, al final a mí, o sea, como español, yo lo trato como mucho y me gusta, además, luego con mis compañeros me río mucho como así a lo feo, ¿no? Como diciendo muchas gracias de, bueno, esto no pasaría si siguiera siendo español, ¿no? Como un poco de broma, pero en el fondo uno reconoce, no lo ha hecho él, a mí no me siento mal, o sea, es una cosa histórica en momentos de colonialismo donde tener territorio, ganar territorio, explotar recursos era lo que se hacía en ese momento, pero uno tiene que reconocer históricamente eso que conlleva ahora, ¿no? Es como uno realmente cuando tiene que ser educador y cuando debería revisarse su mochila de por qué es como es, ¿no? De que por qué es las decisiones que toma, si es machista, si no es machista, si es autoritario, si grita, si no grita, y de dónde viene todo eso. Pues igual debemos hacerlo como país, de dónde venimos, para saber hacia dónde queremos ir y no repetir, ¿no? Bueno, y es que tenemos un contexto, ¿no? Estados Unidos un poquito más arriba, Estados Unidos de América, ¿qué marcó diferencias con Latinoamérica? Porque prácticamente tuvieron el mismo contexto, en el sentido de que Reino Unido, Gran Bretaña, acá estuvo España, o sea, el problema fue casi lo mismo, pero ¿por qué? ¿Qué marcó diferencia? Creo que es el tema de marcar, culturalmente, el querer realmente ser independientes. Creo que en ese momento, sería una historia que nos podríamos asentar. Sí, igual yo tampoco me siento como especialista como para ese proceso histórico de independencia de los países, cómo se dio.
También creo que las culturas son diferentes, ¿no? La anglosajona, de la latina. Y bueno, ahí también los desarrollos, lo que cada uno es importante en la vida, pues es distinto, ¿no? Y entraría un tema cultural y de desarrollo que hubo en los diferentes países para compararlos. Pero bueno, al final, si ahora mismo nos ponemos a evaluar, estaríamos hablando de un norte-sur, que es un poco lo que existe ahora mismo en el mundo y de poderes, de grandes poderes que someten o cuesta un poco las relaciones con otros países, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero finalmente sí tiene una relación con la educación. Quiero volver a lo interesante del término justicia social. ¿Qué es justicia social hoy en día para Sergio? Porque quizás las personas que nos ven, que nos escuchan, pueden decir, para mí justicia social es Claro. que los recursos estén distribuidos de manera igualitaria. Ajá. Que para mí quizás es que, no sé, me ocurre. Sí. ¿Qué es para Sergio justicia social hoy en día? Wow, son preguntas muy profundas. Mira, lo voy a ir resumiendo en algunos términos que para mí son importantes. Al final, el reflexionar sobre los conceptos de justicia te ayudan a todo, ¿no? A pensar tu vida, ¿no? Si sigues autores como Rawls, Jung y otros, pues te vas dando cuenta de que hay unos conceptos que son importantes. Por ejemplo, uno es el reconocimiento. El reconocer. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que para ser justo yo tengo que reconocer al otro. Reconocer quién está, y ese reconocimiento viene desde mirar a los ojos, ¿vale? Como saludar, o sea, lo más simple que dirá todo el mundo, claro, es que si no me saludan pues no es justo, ¿no? Bueno, pues esas cosas, hasta decir la diversidad cultural que hay en un país, reconocer que hay diversidad, pero también reconocer que hay diversidad de género, que hay diversidad sexual, que hay diversidad de cultura, que hay diversidad. Reconocer. Si tú no reconoces y eliminas una parte de la existencia de los gustos, de los intereses, de las nacionalidades, de los pueblos indígenas, tú eres injusto. O sea, primera sería como ese reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de que hay diferentes clases sociales, reconocimiento. El reconocimiento es como algo importante. Lo otro es la participación. Ya tengo que reconocer y puedo decir, sí, hay pueblos indígenas. No, pero tienen que participar en los poderes. Sí, hay gente pobre y gente rica. Hay gente homosexual y gente tal. Hay gente heterosexual, hay gente... Bueno, pero también tienen que participar. ¿Cómo participan las instituciones? ¿Cómo participan? ¿Cómo hay normas? Hay leyes, hay derechos humanos, hay participación. O sea, la importante. La tercera tiene que ver con el tema justo que estás hablando, el más famoso, que es la redistribución, la distribución de los recursos. ¿Cómo hacemos para que sea justo? Y ese es el gran debate, ahí es donde todo el mundo se agarra y dice, no quiero perder lo mío, o quiero lo del otro, o quiero lo de tal, porque es lo más complejo. Ahí empiezan desde los impuestos, cómo se distribuyen los impuestos, hasta, bueno, pues temas de cómo distribuimos por igualdad, como habías dicho, o por equidad. A todos claro, igual, son términos distintos, claro, ¿no? o a quien más necesita. Entonces empezamos ya con términos. Y la igualdad o la equidad, el reparto tiene que ser entre generaciones, o sea, en la misma generación, o también pensar en diferentes generaciones. ¿Qué le tenemos que dejar a nuestros hijos? ¿Nos acabamos con todos los recursos de nuestra generación o tenemos que pensar en nuestros nietos? Pues sí, claro, es que la justicia es entre generaciones también. ¿Y por qué no la justicia también es entre diferentes seres vivos? ¿Por qué solo pensamos en los humanos? ¿Qué espacio necesitan otros animales, otros seres? Claro. Entonces, esos son conceptos muy complejos que se desarrollan, pero en el día a día en un colegio también nos podemos plantear. Y la reflexión. Yo tengo seguramente lo has escuchado, David Bueno, para mí es un referente en el tema de neurociencia y él tiene un término respecto a la educación. Él lo define como desarrollar dignidad, desarrollar en cada individuo dignidad. La educación debe ser ese eje transformador en la que desarrolla cada uno dignidad. Para mí comparto con esa definición. Claro. O sea, finalmente la dignidad creo que es el concepto, digamos, base, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos tener una educación digna, ¿no? Una casa digna. La dignidad, que para mí, nosotros, por ejemplo, desde el modelo Chango que desarrollamos, lo desarrollamos como las bases sociales y ambientales que debe haber en cada territorio. Es decir, salud, agua, alimentación, seguridad, telecomunicación, vías, los mínimos para que desde ahí el individuo pueda crecer, ¿no? Yo le voy a pedir a producción que muestre las imágenes de lo que está haciendo Unidos por la Educación, en la que tú eres el director de proyectos. Pongan por favor en los videos, en las partes, que muestren cómo transforma una escuela, ¿no? Y tú mencionas unos posts que has hecho en Instagram en la que dices cómo merecería tener la escuela, no por ser educación pública o fiscal, debe tener una escuela que refleje no debe pobreza, ser una escuela para pobres, ¿no? Que decían, una escuela para sí, pobres. hay justo hice unos posts en Instagram un poco como fuertes. A veces me gusta provocar un poco, ¿no? Porque la manera de provocar, yo sé que a veces también pues me llueve los golpes, la gente se queja, no, pero tal. Pero en el fondo también es una manera de que nos abra los ojos. La educación fiscal
está diseñada para pobres. Y la gente, oh, pero sí, sí. ¿Por qué? Directamente, porque la gente que tiene dinero no lleva a su hijo a una escuela fiscal. Fin. Ya, ahora, ya a partir de eso ya no tienes más argumentos. Los políticos, ¿no? Se lo llevarían a su... Claro. Entonces, claro, exactamente. El ministerio, la ministra, los subsecretarios, cualquiera, no, si puede, no lleva a sus hijos a una escuela fiscal. Entonces, desde ese momento uno ya se debería empezar a cuestionar. Y claro, luego ya podríamos decir que la infraestructura está mal en tales sitios, que los docentes no sé qué. Podríamos empezar a desglosar qué funciona, qué no. Eso no quiero decir que la escuela privada sea la mejor. Lo que quiero decir es que la escuela fiscal hoy en día, la calidad que tiene no es la justa comparado con las escuelas, digamos, las más élites del país. Las que yo siempre digo, a mí me gusta hacer escuelas que son para mis hijos. O sea, yo cuando hago las escuelas fiscales, cuando nosotros transformamos escuelas fiscales junto al ministerio, junto a los GATS, junto a las prefecturas, junto a las empresas, lo hacemos pensando en que esa escuela es para mi hijo. O sea, si yo hago una escuela para pobres, que podría estar cualquiera. ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy que yo llevo a mis hijos? Mis hijos han ido a una escuela fiscal, de las que hemos transformado. Claro, yo podría permitirme económicamente la mejor escuela, pero yo ¿dónde llevo a mis hijos? En una escuela fiscal. Y me duele, porque me duele toda la incoherencia y todos los problemas que hay en la fiscal. Que bueno, si me pongo a decir, claro, esto se convertiría en un vídeo súper crítico que luego cortarían y harían viral. Pero claro, es súper duro ver cómo te cambian a directores del día a la mañana, cómo sacan temas o sea, cosas que no son, que no dan esa calidad, ¿no? Que reflejan una escuela para pobres. Entonces, bueno, pues finalmente creo que los más vulnerables del país deberían tener la mejor educación y no al revés. Y ahí sería como que realmente entrar a una transformación, porque es lo que tú buscas, ¿no? Una transformación. Tomar de ejemplo países nórdicos de Europa, Finlandia, Suecia, Suiza, que tienen una educación, se entendería que, mira, que es un desafío, porque buscar qué es mejor educación, nuevamente entrar a conceptos profundos, o realmente queremos ser felices aprendiendo. Porque hay contrastes, ¿no? Singapur, Japón, China, que tienen educaciones, claro, se entenderían pruebas PISA, punteros en ese término, pero no terminan siendo muy felices. Sin embargo, hacen la referencia a estos países nórdicos que son más relajados, ya no están tan en primer lugar, pero siguen estando en los primeros, pero son más felices. Es que es un tema ahí, creo que le está dando un tema súper profundo. En primer lugar, creo que la educación, como el concepto que decías antes, debe ser digna, ¿no? Debemos estar en un estado de bienestar, en el cual hay algunas cosas que puedan garantizar que haya acceso, que haya crecimiento para igualar, para dar equidad y para garantizar una serie de derechos. Entonces, ¿qué nos encontramos? En algunos países, como dices, nórdicos, otros, encontramos que esos derechos están garantizados. Entonces, bueno, ahora, el punto ahí más interesante es, ¿y cuando están garantizados, qué? Porque claro, puede ser una educación autoritaria, injusta, elitista, conductista, o puede ser una escuela para la libertad, constructivista, llena de... O sea, ¿qué tipo de escuela? Entonces, una cosa es la dignidad, pero la dignidad no decimos cómo es la escuela. Ahora, el siguiente puesto es me gustaría que hubiera una escuela digna para todas las personas, pero que fuera una escuela transformadora, que nos convirtiera en mejor ciudadanos. Es decir, ¿en qué? En ciudadanos más justos, agentes de cambio, que construyamos un mundo mejor, porque el mundo ahora mismo a temas ambientales se está hundiendo, ¿no? Pero no estamos creando ese ciudadano que cambie las cosas, ¿no? Temas sociales, definitivamente. Quería hablar, hablaste minutos antes de Chango. Yo le hablábamos Chango, Chango el changoncito, el niño. ¿Qué es este modelo y qué es lo que buscas tú con el modelo en Unidos por la Educación? Mira, durante mucho tiempo nosotros nos dedicamos a mejorar la educación, ¿no? Durante 16 años. Mejorarla, después decíamos renovarla, después decíamos transformar y de pronto decidimos poner un nombre a lo que hacíamos. Porque ahora el gobierno habla de transformar la educación, ahora todo el mundo habla de innovar. Entonces se desvirtúa un poco el qué es. Nosotros quisimos definir cuál es el modelo, porque el modelo que nosotros utilizamos para transformar es un modelo muy social, muy pensando en los territorios y en el cambio. Entonces le pusimos el nombre, ¿no? Pusimos un nombre hace ya años, se decidió, a unos nos gustó más, a otros nos gustó menos, pero bueno, ya se quedó y se instaló, ¿no? Y ahora llevas a colegios y dicen, no estamos aplicando el modelo Chango, o te escriben, queremos aplicar el modelo Chango. Bueno, es un modelo de transformación educativa que lo que hace es una perspectiva de que el perfil sea un agente de cambio y que la escuela sea el centro para generar un territorio más justo y más sostenible. O sea, es una escuela que se convierte en motor de desarrollo. Ese es el concepto.
y que afecta, es que en principio debería ser el lugar, la institución educativa debería ser quien promueve cambios en la comunidad, Claro. porque viene siendo la comunidad que se integra, ¿no? Dentro Es del que además es muy estratégico porque la única institución del país, la única que está en todos los territorios, bueno, y pública además, pero la única institución que está en todos los territorios son las escuelas. Es decir, en cualquier pueblo que tú te vas de la Amazonía, de tal, hay una escuela, ¿no? Si hay suficientes niños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El poder transformador. O sea, si finalmente esas escuelas tienen un poder de transformación, estaríamos cambiando la sociedad. Ahora, también puede ser utilizado para lo contrario, ¿no? Entonces, la escuela, por eso la educación, hay que tener cuidado con ella, en qué trabaja y qué estamos haciendo, ¿no? Pero obviamente tiene un poder increíble, ¿no? Definitivamente. Voy avanzando un poco más. La experiencia en el sector privado, en la que tienen participado, has creado modelos también innovadores. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo cuando viene Sergio dice, bueno, lo buscan para armar proyectos, qué piensa él respecto? Ya hablaste un poco de la justicia social como, Sí. como es algo que lo tienes ya apropiado Sí. para en todo lo que buscas desarrollar, pero ¿qué más busca dentro de lo que es innovación cuando desarrollas proyectos educativos? ¿Qué es lo que más buscas? Mira, yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque siempre he trabajado para las personas más vulnerables y a la vez he sido muy valorado por promotores de las mejores escuelas del mundo. Entonces he podido, por ejemplo aquí, ¿no? en Thomas More, en Crear Online, en escuelas como Ecomundo, he tenido la oportunidad de promotores que me han contactado para decir, yo quiero realmente ser innovador, quiero transformar, quiero otra educación. Y claro, yo intento hacer la mejor escuela, ¿no? Pero obviamente cuando te dan la oportunidad en la privada, con una buena visión y con una buena manera de poder llevar a cabo, porque hay fondos y porque tienes recurso económico y hay predisposición también de los docentes, porque a veces en la fiscal es un poco complejo, entonces me han dado la oportunidad de crear grandes proyectos súper interesantes, rupturistas, que vayan por delante del resto de colegios. Y lo más interesante es que, fíjate, por ejemplo, la escuela de Ayampe, por ejemplo, más que ser una superescuela, fue una de las primeras que se cambió. Y hizo que muchas se atrevieran a cambiar, ¿no? Eso es lo importante, no es que Ayampe sea mejor que otras, sino que eso hizo que otras se engancharan y dijeron, sí se puede. Y las privado igual. La privado, creamos algunas escuelas muy transformadoras, como por ejemplo el Thomas More, y después un montón de escuelas del país han ido copiando sus workshops, y ahora ellos tienen platos de televisión, ya ahora tienen radios, ya ahora tienen cocinas, ya ahora tienen tal, porque hay workshops, hay clases competenciales. Entonces es el poder de la innovación, de la referencia, y me han permitido hacer eso y para mí es una cosa increíble. Y eso, cuando hablamos de innovación, que dices, bueno, ¿qué hay que innovar? Bueno, pues es que hay retos en el siglo XXI y la escuela tiene que ir por delante de esos retos. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Ya voy. Voy a hacer, es que quiero que me sigas hablando del tema, porque es que los padres van a estar interesados. ¿Qué tiene que aprender mi hijo? Porque lo estamos preparando ¿para cuál? ¿Para el siglo pasado o para los próximos años? O sea, el 98% de las escuelas trabajan para el siglo pasado. O sea, están desfasadas. ¿Qué tenemos que estar buscando en la educación? Ahí voy a contestar esa pregunta porque a lo mejor, pero antes voy a hacer un paréntesis. Ahí en la escuela hay un problema. La escuela debe ir por delante, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la escuela la llevan a cabo ¿quién? Humanos. Y los humanos a veces no vamos por delante. Entonces decimos, queremos una escuela que prepare para la vida, que mejore la sociedad, que vaya a la última, pero las personas que están dentro están preparados para la nueva sociedad, están a la última, son capaces de transformar el mundo. Los docentes y las familias. Porque, ojo, cuando transformamos las escuelas, que a mí me gusta ir al límite de la provocación, los primeros más difíciles cuando se transforma una escuela no son los profesores, también son las familias. Hay profesores resistentes y familias con resistencia. Entonces, ahora voy a hablar de qué debería ser una escuela, pero lo primero que, ojo, que la escuela es un reflejo de nosotros mismos. Si nosotros queremos escuelas mejores, también nosotros tenemos que ser mejores. Aquí te voy a poner un ejemplo que tú diste. Conversábamos, soy promotor también educativo, director de una institución educativa, y cuando tú promueves cambios, siendo joven, ¿no? Es más fácil cuando eres joven, te atreves a más cosas. Pero lo que suele pasar es que, un ejemplo, en preescolar, pero ¿por qué mi hijo no aprende ya, que no le enseñan a leer ya a los 4 o 5 años? ¿Por qué ya le van a quitar el texto? Son cosas que suceden, ¿no? Son parte porque ya no necesitas leer a esa edad. Quizás más adelante sí, pero te necesita otras competencias. Eso es un poco los desafíos, que se enfrentan en cualquier lado, creo. Uy, es que tocas un tema muy importante. ¿Cuántas veces es que a mi hijo ya no le ponen deberes, es que ahora la educación no es disciplinaria, es que ahora... Y se quejan, ¿no? De la hora. Y fíjate... Así no era antes. Que eso se debe al miedo. Porque una
Uno de los peores problemas que tiene Ecuador y los países latinos es la desconfianza. Los profesores desconfían de sus estudiantes, los estudiantes desconfían del profesorado, las familias desconfían de sus hijos, la familia desconfía del profesorado, el profesorado desconfía de la familia, todos desconfían del ministerio y el ministerio desconfía de todos. Entonces, claro, todo el mundo se cuestiona, ay, ¿será mi profesora está enseñando bien? Que tiene 3 años y mi hijo no aprende. Ay, ¿será que le están poniendo pocos deberes y por eso no aprende? Ay, ¿será que...? Y yo, claro, yo aprendí, pero yo llevaba muchos más libros. ¿Será que no tiene libro de texto suficiente? Pero se da por desconfianza. Uno, muchas veces, cuando, por ejemplo, hay gente que emigra, que cambia de país, cuando tú llegas a un país y crees que es un país mejor, ponte que viajas y te vas a vivir a, vamos a poner Finlandia, que habéis dicho Noruega, a donde sea, y tú crees que hay una educación increíble. Tú cuando llegues ahí como ecuatoriano, matriculas a tu hijo y ¿tú qué haces en tu cabeza? Mentalmente. Confiado, estoy en lo mejor. No te planteas nada, ya puede, por ejemplo, Finlandia, aprenden los niños a leer a los 7 años, pero ya no porque estoy en Finlandia. Ya como estoy en Finlandia estoy confiado. Fíjate el rol de la confianza. Ahora mismo reina la desconfianza. Y como reina la desconfianza, el profesor se siente juzgado, la familia se siente juzgada, el niño se siente juzgado, y en ese rol es muy difícil innovar, porque cualquier cambio que haces es como, ¿será que...? Nadie se compromete tampoco, ¿no? Nadie quiere comprometerse porque no quiere ser juzgado, Exacto. evitar la crítica, gran desafío. Pero bueno, aún así, la pregunta de qué debemos innovar, de qué debemos cambiar, en qué estamos, a dónde vamos, pues es algo muy importante, porque educamos, como decía, en épocas pasadas, ¿no? Claro, primero tenemos que reeducarnos nosotros mismos, es decir, desaprender para aprender. Y plantearnos, bueno, a ver, ¿tiene sentido que el niño esté copiando o que sufra para aprender o que memorice? Bueno, pues hay que plantearse muchas cosas. ¿Un sistema de memorización tiene sentido? Yo siempre les pregunto a la gente en algunos cursos, a ver, ¿es importante memorizar? Y claro, como saben que yo soy muy innovador, me dicen, no. Y digo, bueno, un poquito sí, porque si no, no sabes quién es tu novio, no sabes volver a casa. O sea, obviamente me río, ¿no? Hay cosas que hay que mantener, pero hay otras que ya no hacen falta, porque cualquier cosa, ponemos Google, miramos, buscamos, necesitas, por ejemplo, la inteligencia artificial, la gente ya con miedo, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía una cosa increíble, que era que hay supermercados, veía una en Argentina, que ya no necesita, entras con una aplicación y ya no hay cajeros, no hay nadie. Todo te cobra la aplicación, detecta lo que has comprado y te vas, y no ha habido ninguna interacción con ningún humano. Y entonces la gente decía, ¡ay, está horrible! Se va a acabar el trabajo, es una mala noticia. A ver, la tecnología, en cualquier cosa, lo importante no es su existencia, eso no la hace buena o mala, sino la hace el uso que le demos. Significa que los dueños del supermercado estarán ganando más dinero, porque están haciendo más eficiente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor de lo que se trata es cómo va a ser el reparto de los impuestos de esa empresa. O a lo mejor tenemos que ver con que las personas van a estar otros trabajando en los software, ya no va a haber gente ahí. Entonces hay un cambio en el perfil de los estudiantes que vamos a necesitar, de las personas, y obviamente la escuela debe preparar para eso. A lo mejor ya no es importante memorizar, es más importante analizar, criticar, comparar, o como hablamos, ¿no?, del Force Learning System, del tema de la criticidad, de comunicar, de crear, de colaborar. Bueno, pues son habilidades que en este siglo XXI son la que te va a hacer que destaques. Que no tenemos que estar con conocimientos duros, ¿no? Porque esos conocimientos duros pues son fácilmente reemplazables por una máquina. Si lo ponemos la comparación humano con conocimientos duros frente a una computadora, pues nos va a dar muchísimos mejores resultados hoy en día en la inteligencia artificial, pero... Y lo más triste es que esos conocimientos duros siempre los hemos aprendido de manera no significativa. ¿Cuántas personas, cuando nosotros les enseñamos, por ejemplo, con material en Montessori, a aprender a hacer una división, a aprender a hacer una multiplicación, a aprender a hacer una raíz cuadrada, a aprender lo que sea, dicen, ¡ay, ojalá me hubieran enseñado así! Por fin lo entendí. O sea, te ha pasado 40 años sin entender algo que sabes de memoria. Entonces, fíjate que hasta las habilidades duras, lo más importante no es hacer que te pongan de tarea 30 restas conllevadas. Lo importante no es que tú hagas 30 y que sufras y en casa llorando y la última, sino que tú entiendas lo que significa una resta llevada, que tú lo sepas bien, que te lo hayan explicado bien, que lo comprendas, que lo puedas explicar, que lo puedas hacer, eso, que lo puedas explicar a uno más pequeño, por ejemplo. Su aplicación en la vida real, principalmente. Y su aplicación, que es la parte competencial, como te decía antes. Qué importante es que el aprendizaje no se quede en un cuaderno, sino que se quede en talleres. Y cada vez yo espero, y ojalá, que empecemos a que las escuelas no sean parecidas a cárceles, que las escuelas realmente haya muchos talleres y que las escuelas estén llenas de material manipulativo, que es como deberían estar. Mira, ahora mis hijos están teniendo una experiencia y en una escuela, donde esa escuela, cuando tú entras, todos los espacios son museos, son lugares para experimentar,
hay animales, hay vivencias todo el tiempo que te permiten interactuar con el medio y tener experiencias. Eso es lo que vamos a ganar. Grandes desafíos. Voy a recapitular. La justicia social, el tema ambiental, las competencias para el futuro, y bueno, hay una serie de cosas que hemos hablado el día de hoy, se nos ha ido el tiempo. Para mí ha sido un honor, realmente un honor, lo decía previo y lo digo ahora públicamente, las personas que nos ven pueden seguirlos en las redes sociales, a Sergio, lo que está haciendo por Unidos por la Educación, un gran proyecto para este país, Ecuador principalmente, si nos escuchan de afuera pueden seguirlo a él. Realmente es una experiencia grata saber que personas de afuera vienen a colaborar para construir un mejor país y que Ecuador tiene una gran potencia. Que esa parte quería cerrar. ¿Qué piensas de Ecuador respecto a lo que, no lo que pasa a nivel... ¿Qué ves de Ecuador? O sea, yo he venido voluntariamente a vivir Ecuador, yo no he venido a trabajar a Ecuador. Yo creo que en Ecuador hay mucho potencial, ¿no? Aparte del tema económico, de recursos, de diferentes climas, diferentes nacionalidades, de toda la riqueza cultural que hay y demás, creo que también hay un buen potencial humano. Y creo que es un país pequeño, y un país pequeño se puede transformar de manera más fácil y más controlada. Entonces creo que hay que apostarle bastante a ese cambio educativo, porque sí se puede. Cuando hablamos de un país como México, imagínate, ¿no? Pero cuando hablamos de un país como Ecuador, es más sencillo que si hay una unión, por eso Unidos por la Educación también, ¿no? Pues se puedan transformar las cosas. Buenísimo. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, realmente emocionadísimos por haberte tenido, Sergio, acá. Ha sido una grata experiencia poder escuchar lo que se viene haciendo y todo lo que se puede hacer por la educación aquí en Ecuador. A todos, como ya conocen, parte de nosotros es poder siempre darle algo a nuestros invitados y hoy no es la excepción. Sergio, quería entregarte esto. Muchas gracias. Estamos cerrando el episodio. ¿Puedes despedirte del público también? Sí, por favor. Bueno, Leonidas, por un lado, pues ha sido una entrevista, la verdad es que un toque de mágica diferente, ¿no? Porque hemos podido profundizar, charlar, hablar. Bueno, pues yo lo agradezco mucho en que se saquen estos temas, que se hable con profundidad, que podamos realmente pues hablar de educación, ¿no? En mayúsculas y de manera profunda. Así que nada, que sean muchos más capítulos, que venga tanta gente que pueda charlar con ellos y que se disfrute todo el mundo este programa y los otros, ¿no? Así que muchas gracias. A todos ustedes también que nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias y recuerden que aquí aprendemos de nuevo. Hasta el pronto. Chao. Chao.